esta es la hora de creer, esta es la hora de vencer. Declara victoria en tu vida y reprende el mal ahora, en el nombre del Señor. Libertad es tuya ahora, ahora es la hora de tu victoria. Vale la pena esperar y confiar, y veremos hoy su gloria. Casa de Dios. Amén. Se me quede mudo, hermano, de entrada, porque si no se me van las fuerzas. Porque hemos venido a darle todos un culto racional al Señor. Amén. Saludamos también a los que nos visitan, a los que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor los abrace y los bendiga con su palabra. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda, teniendo en cuenta la situación climática, el calor, en fin, todas esas cuestiones que no son impedimento para que la presencia de Dios se manifieste, mucho menos para que nosotros podamos recibir lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Todos los que estamos en este lugar vinimos con expectativas, queremos que el Señor nos abrace, seamos llenos del Espíritu Santo, que se cumplan los principios espirituales determinados por la Escritura y que nos vayamos de este lugar entendiendo que a su tiempo el Señor dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Vamos, ese amén me gustó un poco más. Sea partícipe del culto que se le da al Señor, porque si no pareciese que le estoy dando solamente un culto yo desde este lugar o los hermanos que nos ministran la adoración. Usted ha venido a darle un culto a su Señor. Amén. Y de esa forma nosotros tenemos que presentarnos. No solamente viendo a ver qué acontece, sino que nosotros, conforme la Escritura, somos provocadores de atmósferas donde el Señor no solo quiere habitar, sino que quiere manifestarse. Entonces, sí que hay un posicionamiento en nuestra vida que debe ser el adecuado para que el Señor encuentre moradas donde Él quiera no solo habitar, no solo manifestarse, sino que nos dé una carretera por donde nosotros tengamos que transitar y que se cumpla lo que dice la Escritura, que así como el justo y la luz de la aurora van en aumento, así de esa forma el creyente también. Amén. Yo lo voy a alentar desde este lugar. Amén. Ahora sí. Porque si no, mis amados, simplemente estaremos siendo partícipes de una reunión más y nos iremos de este lugar de la misma manera, pero yo creo que donde está el Señor las situaciones son transformadas. Yo sigo creyendo que el nuevo pacto, que no se aperturó simplemente en una predicación, sino que tiene que ver con lo que ha hecho el Señor en la cruz y nos ha dado nuevas y mejores promesas que son mayores y que son para nosotros. No hace nada al azar. La iglesia tiene una particularidad y la iglesia de Cristo somos todos los que estamos en este lugar. Y cuando digo lo aperturo proféticamente, porque si por alguna circunstancia el enemigo te hizo creer que no sos la iglesia, hoy es el mejor tiempo para posicionarte como la iglesia, la amada, la que Él va a venir a buscar. Eso te va a dar fuerzas para prepararte y para estar listo para cuando Él abra su boca, porque dice la Escritura que Él va a volver y va a volver por su iglesia, y que descenderá del cielo y quedará ahí en las nubes y con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Él va a aperturar un campo para que la iglesia sea levantada y solamente los vivientes podrán oírla. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros, los que estemos vivos,
subiremos a los aires juntamente con ellos para recibir al Señor e ir a las bodas del Cordero y estar para siempre con Cristo. Ahora me va gustando más, porque sí que trae aliento a la iglesia el espíritu de la profecía. Y hay un montón de cuestiones que apertura ese nuevo pacto y, por ejemplo, nos hace entender que el Señor siempre está haciendo algo nuevo. No lo pueden percibir, dice el profeta, porque evidentemente hay muchas situaciones que no nos permiten darnos cuenta de lo que el Señor está haciendo. Ahora, el Señor está haciendo algo nuevo. Lo importante sería que nosotros permanezcamos con esa mirada, con esa visión, rogándole al Espíritu Santo que nos haga ver eso nuevo que Él está haciendo para nosotros ser partícipes. Así como yo los aliento, y obviamente es como para romper el hielo, dicen por ahí. Yo quiero despertarlos en el orden natural, pero entendiendo que necesitamos ser despertados en el orden espiritual. Y eso tiene que ver con el protagonismo que tenemos usted y yo, y todos los que hemos creído en su nombre. Por eso la iglesia tiene una particularidad. Nosotros estamos reunidos por ese nombre. Nosotros estamos reunidos por Él y para Él. Nosotros estamos reunidos porque Él un día dispuso, porque nadie lo llevó, Él dice que fue de su propia voluntad a la cruz, para que nosotros tengamos libertad, perdón de pecados y vida eterna, y que podamos ser partícipes de la naturaleza divina, y que podamos ser partícipes de las riquezas en glorias, coherederos juntamente con Cristo. Y yo digo amén. Todo lo que fue y es para Cristo también es para nosotros. ¿Usted lo cree? Qué bueno, mis amados. En ese lugar, en ese posicionamiento, tenemos que permanecer. Luego, la Escritura nos enseñó o nos recordó, para algunos es nuevo en este orden, porque lo escucharon por primera vez. Para algunos es nuevo porque lo habían escuchado, pero no lo habían entendido. Para otros es nuevo porque Dios siempre está haciendo algo nuevo. Y yo digo amén. Por eso el vino nuevo no puede derramarse sobre odres viejos, y se los voy a reiterar las veces que sea necesario, porque para nosotros es una bendición que el Señor nos recuerde y traiga a memoria los ordenamientos en el orden espiritual. Así como se nos ministraba desde la alabanza, así como dice el salmista, así como dice su palabra, que es una tarea nuestra recordar los beneficios del Señor. Entonces, nada podrá impedir que caminemos en gozo. ¿Me escuchó bien? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ángeles, ni principados, ni lo que fue, ni lo que será, ni la muerte, ni la vida, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Esa es una estirpe, ese es un manto que solamente portan los fieles, porque la Biblia dice que hay llamados, escogidos y fieles. Dice que todos son llamados. Hay un llamamiento porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, no todos proceden al arrepentimiento. Él dice que vino a los suyos no lo recibieron, pero hay una iglesia que nace como gentilidad, pero que ahora es pueblo, que le recibió a Jesucristo, y no solo eso, dice que se le dio una potestad, un gobierno de alcanzar y llegar a ser sus hijos. Miren lo maravilloso y lo extraordinario que trae el nuevo pacto. Ese vino nuevo es la sangre del Señor, que tiene vida y tiene virtud. Entonces, siempre es derramada.
y siempre sigue ofreciendo los mismos atributos porque la sangre del Señor no puede secarse. En el orden espiritual sigue teniendo una incidencia poderosa y yo digo amén. Y la iglesia es portadora de esa sangre que para nosotros ha venido como salvación. Por eso dice la Escritura que cada vez que compartimos la mesa, levantamos la copa de la salvación, levantamos la copa de Jesús, porque Jesús es salvación. No solo que lo entendemos por fe y de manera intelectual, sino que esa palabra, la palabra salvación, significa Jesús. Miren qué hermoso. Y ese Jesús está haciendo algo nuevo y sigue derramándolo. Y hoy nuestro odre también tiene que ser un odre nuevo. Y nuestras mentes van a ser renovadas, aunque sea trasladada la Escritura en el orden intelectual, pero dice que va bajo una unción que es bajo la unción del Espíritu Santo, en un orden profético. Y entonces en ese movimiento de renovación nosotros podemos entender lo que el Señor está haciendo. Yo digo amén. Por eso hay un vino nuevo, pero también hay odres nuevos, para que ambos se conserven. Esa es una obra que el Señor está haciendo hoy. Hemos hablado también de que nuestras fuerzas son renovadas. Y lo que primero tenemos que entender es que la iglesia de Cristo, que se mueve por la palabra, la iglesia del tiempo final. ¿Cuántos saben que somos la iglesia del tiempo final? ¿Y pero cómo es eso, pastor? Entonces la iglesia de otro tiempo, y bueno, la iglesia del otro tiempo no era la iglesia del tiempo final. Era la iglesia del tiempo postrero, pero nosotros estamos transitando el final de los tiempos postreros, que nace en la cruz. Por eso el Señor, los profetas y los apóstoles anunciaban: en el tiempo postrero acontecerán tales y cuales cosas. Pero nosotros también tenemos que entender que hay un tiempo cronológico que está transcurriendo en el mundo, pero el Señor, en ese tiempo kairos en el que debe manejarse la iglesia, entiende ese paralelismo, entiende lo que acontece afuera, porque sabe que es una preparación para lo que está aconteciendo dentro del reino. Y dentro del reino siempre hay novedad de vida, siempre hay sanidades, siempre hay libertades y siempre hay salvación. Y las fuerzas son renovadas por el solo hecho de comprender que la iglesia del tiempo final está esperando un acontecimiento glorioso, que es el retorno de nuestro Salvador. Y que dice que nosotros elevamos nuestra mirada a los montes, al cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el tiempo de su venida. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces viene su palabra y dice: los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces la iglesia está siendo renovada en sus fuerzas, porque es una iglesia que espera al Señor, que no quiere nada de lo terrenal, aunque viva en la tierra, porque el Señor mismo puso ese establecimiento. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ya dio un pasaporte, ya dio una visa en el orden espiritual. Ya hay un lugar en donde nosotros vamos a ir a habitar. Porque Él dice: yo me voy con un fin, para preparar moradas, porque en el cielo hay moradas para nosotros. ¿Y para qué las va a preparar? Para que en donde Él está, nosotros también estemos. Entonces Él va a volver y va a volver otra vez, o sea que va a volver por segunda vez, pero en primera instancia lo hará de forma secreta para venir a buscar a los fieles, a los suyos, a la iglesia, a la que se prepara, a la que muchas veces tiene pocas fuerzas, pero no niega la palabra, sigue creyendo que Él va a volver y que va a volver a buscar a su iglesia, a su cuerpo, a la cual Él es la cabeza y que no se ha olvidado. Porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. Entonces las fuerzas son renovadas cuando la iglesia espera al Señor. Porque miren,
nuestro hermano Martín nos ministraba algo hermoso. Y sí que tiene de hermoso que nos digan que todo está fulero, pastor. Y entonces estaríamos renegando de lo que Cristo dice y de lo que los apóstoles dicen, que los tiempos son malos, peligrosos, violentos. Pero eso es en el tiempo cronos. En el tiempo kairos hay una violencia en el orden espiritual, pero que la iglesia, como está siendo embestida de poder, ella puede permanecer de pie. Y como permanece de pie en los tiempos violentos, porque dice que el reino de los cielos se torna violento, pero solamente los valientes, los más que vencedores, los que el Señor dijo que son upernicaos, aquellos que están por encima, porque han sido embestidos con el poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo para ser testigos en todo tiempo, para ser de testimonio y también para convertirse en mártires, porque la iglesia siempre está dispuesta a morir por su Señor. Porque en cuanto en mi vida actúe la muerte, en otros actuará la vida. Y eso es lo que hizo el Señor. Pero bendito sea Jesús que Él venció a la muerte. Ahora la iglesia entiende que debe morir a la carne, a lo terrenal, a lo natural, a las obras de las tinieblas. Y eso solamente puede hacerse siendo llenos del Espíritu Santo y entendiendo que Dios nos da la posibilidad de saber que la única manera de ser renovados es esperar al Señor. ¿Y de dónde va a venir el Señor? Del cielo. Entonces nuestra mirada tiene que estar hacia ese lugar, porque si no vamos a andar como jorobados, mis amados, siempre mirando hacia abajo, cuando nuestro socorro viene de arriba. Y eso es hoy. Amén. Y es para todos. Y yo digo amén. Hoy no es la excepción. El Señor nos ministra y hemos hecho una breve o no tan breve introducción, pero es para recordar algunos principios. Pero el título del mensaje en el día de hoy es Nuevo Mandamiento. Porque si Él está haciendo algo nuevo siempre, también los mandamientos tienen un ordenamiento en ese espíritu que tiene la profecía, en donde el Señor siempre está haciendo algo nuevo. Y nosotros muchas veces escuchamos sobre el mandamiento, pero la Biblia también nos dice que muchas veces somos oidores olvidadizos. Y nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Si nosotros simplemente nos disponemos en esta mañana, en este tiempo, a oír simplemente, que está buenísimo y es un modelo de adoración, el oír, pero el posicionamiento, la firmeza vienen por llevar a la práctica eso que oímos. Por eso nosotros tenemos que corrernos de diferentes campos y rangos en el orden espiritual. Así como el Señor dice que Él anhela que todos procedan al arrepentimiento, así también Él quiere que nosotros permanezcamos con la mirada puesta en su venida. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amar su venida. No es que simplemente esperar así como quien espera cobrar a fin de mes, sino que eso te trae un renuevo, mis amados. Eso trae un renuevo para cada uno de nosotros. Y el mandamiento del Señor siempre es un mandamiento nuevo. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 22, en el verso 36, tengo la versión Reina Valera 1960, y dice: Maestro, le preguntaron al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Muchos de los que estaban en ese lugar ya lo conocían, pero de forma atrevida, creo yo, querían
siempre ver o escuchar qué tenía para decir el Señor, por si se le había olvidado algo a Dios. Y nosotros tenemos que tener ciertos cuidados porque a Él no se le olvida nada. A Él no hace nada por azar. Y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y el mandamiento es un mandamiento nuevo. Entonces Jesús les respondió, el verso 37 dice, Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo digo amén. Y por si quedan dudas, el verso 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y también digo amén, claro que sí. Leemos nuevamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar amamos al Señor con todo nuestro corazón? No es un mandamiento nuevo. Quizás es nuevo para los que conocemos la Escritura por primera vez. ¿Se entiende? Quiero que queden algunas cosas claras. Por cierto, le ruego al Espíritu Santo que nos haga entender. Y quédese tranquilo, como le digo siempre, yo sé muy bien lo que voy a decir, pero a veces lo que yo diga no significa que usted lo entienda de esa forma. Yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Por eso le ruego al Espíritu Santo que nos haga entender el espíritu de la profecía. ¿Cuánto aman al Señor con todo su corazón? Yo creo que todos los que estamos en este lugar. Luego dice, este es el primero de los mandamientos y el más grande. Pero dice que el segundo es semejante. ¿Y semejante qué significa? No. A veces conforme lo que nosotros definimos, es como luego nos vamos a manejar. A veces como nosotros lo percibimos es como en realidad lo estamos llevando adelante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, la pregunta es inevitable. ¿Amás a tu prójimo como a ti mismo? La otra pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién será nuestro prójimo, no? Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Quién será nuestro prójimo más cercano? ¿Quién será? ¿Qué piensan? ¿La familia? ¿Qué les parece? ¿Los hijos? ¿No? ¿O no se anima? ¿O no lo había pensado? No, mi prójimo es el chino del supermercado. También. Pero la Biblia nos deja ver que hay diferentes amores. Y lo que nosotros tenemos que comprender es, o por lo menos traerlo continuamente a memoria en el orden espiritual, tener la disposición de reflexionar. Por ejemplo, ¿qué es lo que amamos? Y claro, todos dijimos, amarás al Señor tu Dios con todo. Amén. Y queremos que Dios nos vea, así que después amarás a tu prójimo porque nos sentimos quizás
juzgados o presionados o, resulta que hasta el amén llego, pero después. Y entonces en primera instancia, por ejemplo, cada uno sabrá, cada uno de nosotros, inclusive quien les habla, quién será nuestro prójimo. Pero también, ¿qué estamos amando? Pero también, ¿qué hemos dejado de amar? Pero también, ¿a qué no le estamos dando lugar? Y también implica que yo ame. Y cierra el verso 40 y dice que esos dos mandamientos, bueno, sí, este es ok, y este es 2, o a lo sumo victoria, no es viva Perón, reprendan el Señor. Y aunque parezca algo obvio, y aunque parezca algo que conocemos, porque de hecho yo creo que lo conocemos, ¿cuántos conocen que el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? ¿Cuántos conocen y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuántos que en esos dos mandamientos se resume toda la ley? Casi que si cumplo esos dos, estoy hecho. Pero la realidad es que tenemos que tener en cuenta todas esas preguntas. ¿Y para qué, pastor? Y para seguir en lo nuevo, para seguir en todo lo que el Señor está haciendo como nuevo en el orden espiritual. Porque si no quedará como un mandamiento antiguo. Lo recibí, lo conozco, era para antes. Antes sí amaba al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo. Y hasta mi hermano lo amaba. Pero ahora, a veces ni a mis hijos amo. Pastor, ¿y usted qué sabe? No sé. Lo que sí sé es que la palabra viene con advertencia, viene a corregirnos, viene a asistirnos, viene a afirmar. Y a veces nuestros amores están sustentados en emociones y no en espiritualidades ni en principios que determina el Señor. Y entonces creemos que amamos, pero en realidad no estamos amando. Y me atrevo a decir que muchas veces, no porque sea nuestra intención, dañamos. Porque quizás hemos recibido esa clase de amor de nuestros padres y nosotros creímos que eso era amor. Entonces viene su palabra, viene el Señor y aún conociendo otras situaciones, por ejemplo en el orden familiar, entonces decimos, no, pará. Eso es amor, no lo que yo recibí. O viceversa. Esto es amor, eso no es amor. Ahora, ¿quién delimita eso? ¿Quién pone los parámetros? Para nosotros hoy, bendito sea Jesús, es su palabra. Y su palabra es un mandamiento nuevo, siempre. Porque la palabra está viva. Ahora nosotros podemos dejar que tenga vigencia. Entonces nosotros posicionamos el mandamiento en un lugar de antigüedad. ¿Se entiende a lo que me refiero? Por eso la Escritura manifiesta un principio espiritual que dice que cuando viene lo nuevo, lo que está certificando es que lo anterior dejó de tener vigencia, así tal cual como la tenía en el tiempo presente, sea cual fuese el tiempo que nos toque vivir. Pero el Señor no cambia. Su palabra tampoco, de hecho es lo único que permanece para siempre.
Entonces la palabra, como el Señor, no solo está viva, no solo es eficaz, sino que siempre está en novedad. Siempre es nuevo. ¿Acaso será algo viejo? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y eso también nos posiciona porque nos hace ver cómo nos estamos amando nosotros. Pero eso también nos ordena, porque el Señor nos pone una manera en la cual nosotros podemos equilibrarnos. Buscar a alguien a quien amar conforme el amor del Señor. Entonces eso me va a dar una certeza y un posicionamiento real de cómo es el amor. Y por ejemplo, el prójimo es mi hijo, el prójimo es mi esposa, mi esposo. O sea, para mí es mi esposa. ¿Se entiende, no? Si no va a decir, el pastor tiene esposo y esposa. Hay que aclarar todo, hermano. Es mi hermano. ¿Será el vecino? ¿Qué cree usted? ¿Será mi familiar inconverso? ¿Qué cree? Bueno, conforme lo que cree, conforme lo que creemos, es lo que tenemos que empezar o afirmarlo a hacer. Está en nosotros que sea antiguo o que sea nuevo, para beneficio de nuestras vidas, porque el mandamiento del Señor siempre es nuevo. Que nosotros dejemos de hacerlo no significa que hay una renovación, porque Dios sigue haciendo siempre algo nuevo. Se detiene la obra de regeneración, el propósito de Dios en nosotros. Él no se detiene. En tanto y en cuanto nosotros no le demos vigencia al mandamiento. Por ejemplo, muchos dejaron de darle la relevancia que realmente tiene la cena del Señor. Y simplemente es un trámite. Y simplemente, no, bueno, lo hizo Pablo, lo hizo la iglesia primitiva, bueno, y nosotros dice que tenemos que hacerlo, bueno, no, chao. Y la Santa Cena es lo más sublime que tiene la iglesia. Y tiene un poderío enorme. Y hay que ministrarla. Y hay que venir con ansias de lo que Dios va a hacer ese día. De la misma manera que hay que venir cada vez que estamos en la presencia del Señor. Pero hay situaciones muy específicas en donde Dios se mueve de una manera trascendental conforme nosotros le demos la validez que realmente tiene. Dios está en este lugar. Dios se mueve en este lugar. Dios restaura vidas en este lugar. Dios en este momento está sanando algo en alguien. Ahora, usted o yo podemos irnos o venir como que vinimos al cine. Y nosotros no vinimos al cine. Nosotros podemos tratar lo sublime que tiene la reunión de los santos como que vamos, no sé, a algún lugar de comida rápida. Entonces vamos, ya sabemos cómo es, tenés que pedir, no, que pase todo rápido, comemos, te vas. ¿Y qué creen? ¿Que ahí Dios dejó de hacer algo? ¿O dejó de hacer algo en nosotros conforme la actitud que hemos tomado? ¿Vieron cuál es la diferencia? Entonces, sí que Dios está haciendo algo nuevo. Ahora yo tengo que rogarle al Espíritu Santo, volverme de la situación de apatía, de letargamiento, si es que me encuentro en esa situación, darle el lugar que realmente tiene, la presencia de Dios, el altar, la comunión de los santos, el partimiento del pan, el servicio. Yo le doy la preeminencia.
Porque el orden es: amarás al Señor tu Dios, porque Él nos ama. Y de hecho nos amó. Y si estamos en este lugar es porque Él nos amó primero. Entonces ahora nosotros tenemos la posibilidad de amarle a Él y de conocer cuál es el verdadero amor. Y que ese verdadero amor tenga incidencia en todos los órdenes de mi vida. Porque el Señor está haciendo algo nuevo siempre. Por eso es tiempo de retomar el camino y de comprender esto que en apariencias parece algo trivial o algo que ya conocemos o algo que lo escuché desde el primer momento que recibí al Señor. Y entonces, ¿qué pasó que no fuera aumento? Si Él siempre está haciendo algo nuevo. ¿Tendrá que ver Dios o tendrá que ver mi posicionamiento? Ahora, bendito sea el Señor, y yo leía: en esto voy a reflexionar, dice el libro de Lamentaciones, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, se renuevan cada día, se renuevan cada tiempo, conforme nosotros creamos en la fidelidad de Dios. No hemos estado imposibilitados, o por lo menos eso será para otro tiempo. Hoy, sea cual fuese la condición en la que te encuentres, hay un nuevo tiempo, una nueva posibilidad, otra oportunidad de entender: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué esperar a mañana? Es más, no lo entendía que era de esa forma, y ahí quizás radica ese estancamiento, eso viejo, eso arrugado. Y el Señor dice que viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arruga. Y que solamente puede darse por el lavamiento que viene a través de la palabra. Entonces sí que tengo la oportunidad hoy. Porque la tuvieron los antiguos. Claramente lo está diciendo el Señor. Pero ya lo determinó, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, aquello que fue escrito para el pueblo de Israel como un mandamiento. Para ellos fue: oye Israel, el Señor es tu Dios, a Él solo irás. Este es el gran mandamiento: al Señor solamente servirás. En el orden cronológico es un mandamiento antiguo, ya se dio. Para ellos en el momento fue nuevo. Pero bendito sea el Señor que para nosotros también. Por eso Él lo reitera. Porque sigue teniendo la misma vigencia. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Nosotros estamos vivos, mis amados. Y eso es un mandamiento nuevo. Ahora miren, voy a leer un poco más. Lo que dice Primera de Juan, las cartas apostólicas, en el capítulo 2, en el verso 7 y 8. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Seguramente la mayoría quizás tenga Reina Valera. Pero es una versión que nos permite a nosotros entender el verdadero espíritu de la profecía. O trae un poco más de claridad. Porque la Biblia usted lo va a leer, quizás ahora por la rapidez o por la explicación puede que algunas cosas se escapen, pero confío en el Señor. Hay versiones, o la mayoría de ellas dicen, por ejemplo: no les doy un mandamiento nuevo, sino aquel que ya se dio en la antigüedad. Y luego el versículo siguiente dice: les doy un mandamiento nuevo. Bueno, pero entonces, ¿es nuevo o no es nuevo? Pero miren qué interesante cómo lo pone esta versión. Lo tiene Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes.
Verso 8. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Y yo digo amén. Porque conforme vamos recibiendo la administración de su palabra y conforme caminamos en esa verdad, las tinieblas van desapareciendo. Yo digo amén. Por eso permanezca. Porque seguramente si le pregunto, tiene un montón de cosas para decirme, pastor, ¿sabe qué? Mi mundo está patas para arriba. Pero déjame decirte que eso es una circunstancia. Jesús es tu realidad. Y mientras nosotros vayamos recibiendo su palabra, las tinieblas van desapareciendo, porque la luz verdadera comienza a brillar un poco más. Yo digo amén y me alegro por mí y también por ustedes. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ámense los unos a los otros. Porque la evidencia manifiesta que Jesús está dentro de ese amor y que nosotros no tenemos ningún tipo de problemas en entender quién es Dios, o por lo menos tener una mirada de perfección hacia Él. ¿Se entiende? Ninguno de los que estamos en este lugar, Dios, por ejemplo, se hace las cosas más o menos. No, todos sabemos que Dios lo que hace, lo hace perfecto, independientemente de nosotros. Ninguno de nosotros diríamos que no amamos al Señor. No lo diríamos. Lo que sí tenemos que entender es lo que significa verdaderamente amar al Señor. Porque no es conforme nuestras justicias, ni nuestros parámetros, ni nuestra mirada. Es conforme su palabra. Ahí radica el verdadero amor. Por eso dice que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. O si no, estaríamos poniendo a Dios dentro de lo que nosotros consideramos lo que es amor. Por eso dice que sin ley, sin Cristo, sin sus mandamientos, nosotros estamos ajenos a la vida de Dios. Entonces vivimos bajo influencias que no son las del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, estamos viciados conforme a los deseos engañosos de una vieja naturaleza y no según Cristo. Pero hay algo mayor, que es en donde nosotros podemos manifestar el verdadero amor, y es con el otro. Eso quita egoísmos, nos saca de lugares oscuros. Dejamos de ser individualistas, comprendemos no solo al Señor, sino la obra de Dios, que no tiene que ver con que todos tienen que hacer algo para mí y para que yo me sienta cómodo y para que yo me sienta bien, porque si no, Dios no es Dios y el pastor es malo y los hermanos ni te cuento. Porque no cumplieron mis deseos y mis anhelos. Eso no tiene por qué suceder. Yo no estoy en este lugar ni para cumplirle sueños, ni para estar en pos de sus anhelos. Por si no lo sabía, yo se lo aclaro. Y eso la iglesia lo tiene que entender. Porque Jesús ya hizo todo por mí e hizo todo por usted. Ahora nosotros tenemos que hacer por Él y para Él. Ahora nosotros tenemos que hacer para Él.
Ahora nosotros tenemos que hacer para Él. Porque Dios no tiene ningún tipo de obligación. Amén también. Porque Él es Señor. Ahora, conforme nosotros nos movemos para estar unidos a Él, todo lo que es de Él es nuestro. Y ahí sí, no solo comprendemos soberanía, sino que estamos dispuestos a morir por Él, pero también a vivir por Él. Entonces se cierra el círculo. Pero tengo que buscar la manera de amar a mi prójimo como a mí mismo. Si no tengo la capacidad de amar a mi prójimo, yo tengo que evaluar cómo me estoy amando a mí mismo. Y entonces muchas cuestiones van a traer liberalidad a tu pensamiento y al mío. Siempre conmiserado, siempre pobrecito, siempre que yo. Y si comenzás a extender un poco más la mirada, no por mí, no hacia mí. Si quiere a Meme también, pero... ¿Y si comenzamos por nuestros hijos? ¿Por lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos? ¿Por lo que verdaderamente necesita nuestro cónyuge? ¿Por lo que verdaderamente necesita lo que llevo adelante como lo que conozco, como la obra de Dios, mis hermanos, mis parientes, mis vecinos, mi compañero de trabajo, mi compañero de facultad, en fin? Porque Dios nos va a dar la gracia de ministrar acorde a la necesidad de cada uno. Pero la fe y Cristo es el mismo. ¿Qué quiere hacer con nosotros la administración en el día de hoy? Que traigamos a memoria y lo pongamos como un mandamiento principal. Porque dice que el amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo, y todo es todo. De la misma manera, con mi prójimo, porque es semejante, es igual, parecido, escuché que alguno dijo por ahí. No voy a decir quién. No es parecido, no es igual. Por eso yo a este lo amo más o menos y a Dios sí, Dios. Y el mandamiento es, amarás a tu prójimo, porque ahí se resume la ley y los profetas. Ahí nace. Hoy es una hermosa oportunidad de parte del Señor para nosotros reflexionar sobre estas cuestiones. Para que no quede como un mandamiento antiguo, porque el mandamiento es un mandamiento nuevo. Dice, yo no le estoy diciendo algo nuevo, es algo que ya saben, pero a la vez es nuevo, porque sigue teniendo la misma vigencia, el mismo poder, la misma acción, si nosotros lo llevamos adelante. Hoy, mañana, en el tiempo que nos toque vivir. Miren qué hermoso es saber que llevando adelante estos mandamientos, nosotros estamos cumpliendo. Es una buena manera de ejercitarnos, pero también de posicionarnos espiritualmente. Porque amar a mi prójimo, porque amarnos los unos a los otros, es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que sigue teniendo vigencia y que va a traer transformaciones en nuestra vida espiritual, traducidas en beneficios para nuestras vidas. Es peligroso ensimismarse, porque no podemos ver
porque siempre es mi problema, siempre es mi situación, siempre es mi... Y ya les digo, no estoy diciendo que en esa condición usted tiene la fuerza, por ejemplo, para ir y ser un buen prójimo del vecino. Pero lo que sí les puedo decir con certeza es que nuestros hijos sí están esperando. Que nuestro cónyuge sí está esperando. Y viceversa. Hijos, hay padres que están esperando ese amor. Porque todos hemos recibido al Señor. Los unos a los otros. Entonces ahí estaremos cumpliendo la ley. Ahí estará la manifestación del Señor. Ahí estaremos siendo embestidos del Espíritu Santo. Ni hablar en la obra, ni hablar en el ministerio, ni hablar en el servicio. Pero a veces los comportamientos en determinadas áreas manifiestan en definitiva lo que nosotros somos en nuestra intimidad, primeramente con los nuestros. Pero como fuera podemos simular, como afuera podemos manejarla, podemos aparentar, pero más tarde, más temprano, eso, para el que estaba durmiendo. Y explota fuerte. Me asustó, pastor. ¿Es preferible esta explosión que la que muchas veces detona dentro de nuestros hogares o de nuestras vidas internas? Pero un antídoto es depositar ese amor que en definitiva tiene el Señor con nosotros, porque Él no se olvida de nosotros. Es para con los nuestros. Es para con mis hermanos. Es para con la obra. Entonces camino en un círculo virtuoso en donde cumplo la ley y los profetas, en donde en el orden espiritual me vuelvo irreprensible para con el Señor. Porque seguramente después tengo un montón de situaciones por cambiar, por evolucionar, por arrepentirme, por muchísimas cosas, por perfeccionar. Pero esto, que es nuevo, aunque lo hayamos oído hace muchos años, sigue siendo nuevo. Esto nos alinea como nada para con el Señor y para con lo que Él ama. Porque dice que nosotros tenemos que amar lo que Él ama. Y Él ama a la iglesia. Amén. Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento nuevo de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Se metió más profundo el Señor. Bueno, eso lo hemos hablado. Y termino. Tengo la Biblia de las Américas. Si me acompaña, nos ponemos de pie, así también podemos adorar al Señor, cantarle una hermosa adoración a Él o alguna alabanza y sellar la palabra. Así como hemos comenzado en adoración, en gratitud, de la misma manera, en adoración y gratitud.
Juan capítulo 13, verso 34. El Señor comienza reuniendo a los suyos, hablándoles de lo que iba a acontecer porque era un tiempo final, el Señor iba a ser crucificado. Nosotros también estamos en un tiempo final, pero en un mejor posicionamiento porque estamos aguardando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vino como cordero, pero vuelve como león. Que vuelve montando porque Él dice que está por sobre todo lo que pueda existir. Él es el vencedor. Pero Él dejó lo necesario para que puedan manejarse hasta que transcurran los tiempos, porque si bien Él iba a ir a la cruz, también les había enseñado que iba a resucitar. Y también les enseñó que aguarden en determinado lugar para ser embestidos del poder de lo alto. Y siempre haciendo mención que más allá de lo que acontezca, lo hagan amándose. Y si usted quiere una referencia explícita de lo que es el amor, puede ir a Corintios 13, en la primera carta, y entonces ahí está bien delimitado y bien detallado lo que significa el amor, según Dios. Y a eso Él se refería. Y entonces en el capítulo 13 de Juan no solo le da el lavamiento de pies, no solo le da indicaciones, no solo les dice que dejaba de ser maestro, sino que Él pasaba a ser el Señor. No solo le decía qué ejemplo tenían, así que tenían que llevarlo adelante, porque la iglesia es el fiel reflejo de Cristo. ¡Wow! Porque Él dice que cosas mayores que yo harán, y la iglesia hace cosas mayores porque la iglesia está con Cristo. Y en el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. 3 veces lo reitera el Señor, porque es algo que la iglesia no puede olvidar, porque es algo que la iglesia tiene la potestad de mantenerlo en vigencia. Está en nosotros hacer que el mandamiento del Señor sea nuevo siempre y que podamos vivirlo de esa forma. Por eso, en el nombre del Señor, yo vengo ministrando a la iglesia que hay un mandamiento nuevo, que sigue teniendo vigencia, que sigue teniendo poder, que sigue aperturando caminos, que sigue eliminando enemigos que se levantan, que sigue sanando, que trae libertad, que establece la salvación, que realmente hace ver que nosotros somos la luz del mundo, porque se nos ha dejado ese mandamiento como novedad de vida, que podamos tener una vinculación, un vínculo perfecto, un camino más excelente, el camino del amor, y que podamos hacerlo los unos con los otros. Porque en esto van a conocer, se anima a levantar sus manos conmigo en fe, en esto van a conocer que son mis discípulos, en esto van a conocer que son mis siervos, en esto van a conocer que son mis amigos, en que se aman los unos a los otros así como yo los he amado. Señor, te ruego nos des la capacidad de ordenar todo lo que haya que ordenar, de volver a lo que tengamos que volver, pero también, Señor, a afirmarnos en ese nuevo mandamiento que tú nos has dejado. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto se cumplirá la ley y los profetas. En el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.